Dios me los bendiga, mis amados. Estamos un jueves más en la presencia del Señor con la escuela bíblica, ¿verdad? Con la escuela del estudio de la palabra. Estamos contentos de estar en esta hora en la casa del Señor, ustedes ahí en sus hogares o donde se encuentren en el momento que estén mirando este video. Pero lo importante y lo lindo y lo maravilloso es que estamos todos unidos delante de la presencia del Señor y que Él está en cada lugar donde quiera que nosotros nos encontremos. Estaremos dando en el día de hoy el estudio de la lección número 8, que se titula La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Pero antes de dar comienzo a la lección, pues vamos a empezar con una oración y les pido por favor que aunque ustedes estén ahí en la casita, me ayuden en la oración para que el Señor me use, para que ustedes puedan escuchar pues lo que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que únanse conmigo y oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque primeramente que todo, mi Dios, tú eres tan, pero tan bueno, mi Dios. Tú eres bueno que nos ha dado, mi Dios, la vida en este día, que nos has permitido, mi Dios, levantarnos en la mañana y salir, mi Dios, a cada uno de nosotros a hacer nuestros quehaceres. Mi Dios, tú nos has dado, mi Señor, las fuerzas, mi Dios, las energías, Padre Santo, para poder hacer todo lo que pudimos hacer en el día de hoy. Tú has estado con nosotros, mi Dios, así como lo prometiste un día, que nunca estaríamos solos, así estuvimos el día de hoy acompañados de tu presencia en cada una de las cosas que hicimos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por tu presencia, te doy gracias, mi Dios, más que nada, mi Señor, por tu palabra, Padre Santo, que tú dejaste para que a través de ella, mi Dios, te revelaste a cada uno de nosotros, mi Señor. Si podemos saber de ti, mi Señor, es a través de la misma. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Y mi Dios, pon en cada uno de nosotros cada día más amor por la misma, mi Señor, para que podamos, mi Dios, tener sed de ella, Padre, donde nos introduzcamos, mi Señor, a buscar cada día más de ti, mi Señor. Yo te pido en esta hora que tú me uses con poder, mi Dios, para que yo pueda impartir, Padre Santo, la clase que tú quieres que yo imparta a tus hijos, mi Dios. Que yo tenga el cuidado, mi Dios, de no decir nada que sea torpe, mi Dios, ni alguna palabra que no edifique, Padre Santo, y que hiera. Ten cuidado, mi Dios, de mí, te ruego, mi Señor. Ayúdame, mi Dios, ayúdame, mi Señor. Y toca la vida de cada uno de mis hermanos ahí donde están, para que ellos puedan recibir la palabra que tú anhelas que ellos reciban. En el nombre poderoso de Jesús, te pido estas cosas y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a dar comienzo a la clase, ¿verdad? Como pueden ver, pues por supuesto que estoy un poquito nervioso, pero vamos a comenzar. Y el Señor pues tomará control de mis nervios, ¿verdad que sí? Como les decía, la clase de hoy se llama La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Es una lección preciosa, es una lección que nos vamos a gozar, estoy seguro de eso. Es una lección que nos habla de cómo hasta aquí hemos llegado y hemos visto en estas diferentes clases que si nos ponemos a mirar la palabra del Señor, en la palabra del Señor desde principio hasta fin, de la persona que se está hablando, de la persona de Jesucristo. Donde quiera que nosotros abrimos la palabra, vamos a encontrar que Dios está revelando a su Hijo a través de la misma. No importa el libro que lo estaremos buscando, no importa el principio a fin, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En cada una de estas clases hemos visto diferentes tipos de Cristo a través del Antiguo Testamento. Y hoy pues va a ser también de esa manera. Hoy vamos a ver cómo la Pascua, instituida por el Señor a través de un evento histórico maravilloso, donde Dios le da la libertad al pueblo, pero ahí vamos a llegar en un ratico. Dios estaba hablando no de ese evento que estaba sucediendo ahí solamente, sino de un evento que pasaría algunos 1400 y tantos años después de ese evento, que era cuando Cristo iba a estar derramando su sangre en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Este evento hablaba de Él, de principio a fin. Cada una de las cosas que Dios requiere en esta clase, que lo vamos a estar viendo, está hablando del cuidado minucioso que Dios tiene con cada uno de esos puntos que Él está pidiendo, cada una de esas cositas, detalles, ¿verdad?, que Él está exigiendo. Con cada uno de ellos Él está hablando, está revelando a su Hijo en cada uno de ellos. Y como les digo, nos vamos a gozar. Los objetivos de esta clase serán analizar la fiesta judía de la Pascua como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. Asumir la correcta actitud que merece haber sido salvo por la gracia de Jesucristo. Si el Señor nos salvó,
no es para que sigamos iguales, ni es poca cosa lo que hizo, ¿verdad? Aplicar a la conducta cristiana un testimonio digno de nuestra profesión. Dios es lindo, Dios es maravilloso. Pensamiento central. El Cordero de la Pascua señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo a salvarnos. Dios es lindo. Texto áureo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Ustedes saben que en muchas ocasiones pues yo a veces le paso por arribita al evento histórico del que se está hablando, y me gustaría hacerlo en este momento como a modo de una pequeña introducción, ¿verdad? Entendemos que es una anécdota que si usted es hijo de Dios, muy probablemente pues ya la conozca, pero Dios es lindo y Él siempre nos va a traer algo bonito, algo diferente, algo que no lo habíamos visto así, o simplemente recordarnos algo que ya sabíamos de hace mucho tiempo, pero no lo traíamos a nuestra mente en estos últimos tiempos. Y Dios es maravilloso y no quiere que se nos olvide. Y si usted nos está visitando por primera vez, y es alguien que no pertenece a nuestra iglesia, pero en cualquier lugar del mundo va a ver este video, ya sea ahora o luego, pues el Señor también estará hablando a su vida de una manera en especial. Entendemos que Dios es un Dios de pactos, entendemos que Dios es un Dios que cumple promesas, entendemos que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de orden, es un Dios que no es loco, es un Dios que sabe exactamente lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Es un Dios que es el único Dios real, verdadero, vivo. Todos los demás dioses que se mencionan en la Biblia se le mencionan con una D minúscula delante de la palabra Dios, mostrando que son falsos dioses, mostrando que no son el único y verdadero Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque sabemos que este evento que sucede aquí hoy es un evento que, si nos vamos a la historia años atrás, era un evento que Dios le había profetizado a Abraham, a su siervo Abraham. Desde que él lo separaba en aquel tiempo, le estaba prometiendo a Abraham que de él saldría una gran multitud. Pero también en una ocasión le dijo a Abraham que ese gran pueblo iba a ser esclavo, ese gran pueblo iba a estar bajo un yugo, e incluso le dijo también el tiempo, alrededor de 400 años, pero que también iban a salir de ese yugo con mano poderosa. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Como les decía, Dios es un Dios de orden, es un Dios que cuando dice algo, Él no tiene que prometerlo, Él lo dice y así será. Cuando Él lo dice, ya eso es una promesa. Amén. Y no es como el hombre que promete y a veces pues se le olvida la promesa o cambia de idea o de parecer. Dios no es así. Dios, su palabra no la cambia por nada, ni la tuerce, ni falla nunca. Como hacía yo en la oración ahorita, Él prometió estar con nosotros hasta el último tiempo. O sea, que siempre estaría con nosotros y lo cumple. Por eso le daba muchísimas gracias a Dios hace un rato por haber permanecido con nosotros en el día de hoy durante todo lo que hayamos podido hacer. Entonces, estamos en el momento donde el pueblo judío, o el pueblo de Israel, había estado cautivo bajo el yugo de Egipto por un periodo largo donde muchas generaciones habían habido en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, y no habían visto la libertad, no habían visto la mano salvadora de Dios todavía, aunque Dios era el Dios de ellos, aunque Dios era el Dios que los amaba, el Padre que los amaba. Él había permitido este periodo de tiempo, donde en los últimos tiempos Faraón había hecho un gran abuso, pudiéramos decir, sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad? Apretaba su manera de que ellos vivieran, apretaba la manera en que producirían lo que Él les estaba exigiendo, no les estaba proveyendo de lo que ellos necesitaban, los estaba exprimiendo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que su paciencia tiene tiene un gran límite, pero su paciencia tiene límite. Él tiene un momento donde Él dice: yo he prometido que esto va a pasar así, y Él lo cumple como lo cumplió en este momento. Pero cuando ya se cumple ese periodo de tiempo, Él hace algo de una manera poderosa. Sabemos que se han hecho películas de este día glorioso donde el pueblo de Israel sale del yugo de la esclavitud, ¿verdad? Usado por el siervo Moisés, que es el siervo que Dios separa para este evento, para liderar al pueblo, ¿verdad? Entendiendo cada uno de nosotros que Dios es tan bueno
que la gracia de Él es tan grande que a Él no tenemos que ser perfectos para que Él nos pueda usar. No tenemos que ser, porque es que perfectos no vamos a poder ser mientras estemos en esta vida. Caminamos en un proceso. Cuando partamos de esta vida, que ya el Señor entonces nos vayamos con Él, que nos dé su cuerpo, o sea, el cuerpo glorificado, entonces seremos perfectos, pero no ahora. Ahora, eso no es justificación tampoco para que digamos, bueno, yo no voy a ser perfecto nunca, y como quiera Dios me va a usar así. Mucho cuidado, por supuesto, porque hay una línea muy fina entre la confianza en la gracia que Dios nos ha brindado y ese don inmerecido de la salvación, a pisotear su sangre, su salvación, como dice la palabra, y que tenemos que tener el cuidado de no hacerlo, de no pisotearla. Él vertió su sangre, que hoy mismo vamos a estar hablando de cuán preciosa es la sangre de Jesús, y Él la vertió con un propósito, con un objetivo, y no es para que nosotros hagamos con esa sangre lo que no debemos hacer o no le demos la importancia a esa salvación tan grande como la que tiene que tener y Él le da. Aleluya. Dios es lindo, Dios es maravilloso. Amén, amén. Pues el pueblo había sufrido durante un periodo largo. Sabemos que Dios había traído unas plagas sobre Egipto para que el faraón pues soltara al pueblo de Israel. Fueron 10 plagas en total. Esta era la 10ª plaga, o sería la 10ª plaga que acontecería sobre ese pueblo, sobre esa nación. Sabemos que Faraón en muchas de estas plagas, él dejaba ir al pueblo, porque las plagas estaban fuertes, pero una vez que Moisés oraba a Dios, Dios quitaba la plaga de encima del pueblo, pues Faraón venía otra vez y se arrepentía de lo que había dicho y volvía a tomar al pueblo y no lo dejaba salir. Bueno, con esta plaga no sería así. Con esta plaga, si nos vamos, estamos en el capítulo 12, para los que no tengan el expositor, la clase entera estará en el libro de Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 13. Ahora, si nos vamos al capítulo 11, vamos a ver cómo Dios le dice a Moisés que iba a estar sucediendo, ¿verdad? Y le dice que este viaje no va a ser así. Le dice que este viaje, él hablaría con el faraón y también a la misma vez endurecería el corazón de Faraón para que Faraón no dejara ir al pueblo, con el propósito de que todas estas cosas que quedan plasmadas ahora en este capítulo 12 se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? No me lo pregunta a mí. Dios es Dios, Dios es soberano. Lo que Él decide hacer en su perfecta y soberana decisión, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos cuestionarlo, no podemos juzgarlo con nuestra mente que es finita, a un Dios que tiene una mente infinita. La justicia de nosotros para Él, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia. La justicia de nosotros no se puede comparar a la justicia de Dios. Lo que nosotros llamamos justos, muchas veces no es justo nada. Lo que Él llama justo es justo. Lo que Él llama injusto es injusto. Como se nos ha enseñado, hay una sola verdad y es lo que Dios ha declarado en su palabra. Cualquier cosa que pueda decir un hombre, si no se ajusta a la palabra, aunque parezca verdad, no lo es. Amén. La verdad no es flexible. Aleluya. Y podemos ver entonces que llega el momento donde Dios decide que va a hacer lo que Él va a hacer y que nadie lo va a poder impedir. Algo precioso es que los egipcios tenían tantos dioses como, no sé ni cómo qué compararlo. Ellos tenían un dios para muchísimas cosas y diferentes cosas. Pero como le decía, esos dioses eran dioses con D minúscula, no con D mayúscula. Hay un solo y verdadero Dios. Y ese verdadero Dios iba a hacer con aquellos otros dioses como Él quería, para que darle a mostrar al mundo entero que hay un solo y verdadero Dios, que hay un solo Hijo de Dios, Cordero inmolado, perfecto, que se daría para la salvación de todos nosotros, y que todos los demás dioses fuera de Él son falsos. Como dice la palabra, dioses que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan, oídos y no oyen. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios sí ve, nuestro Dios sí escucha, nuestro Dios está atento a todo y no se le escapa nada. 7 billones de seres humanos en el planeta Tierra y Él puede estar con cada uno de ellos al momento, en cada instante, y saber exactamente lo que está pasando con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar entonces a la clase. Creo que la introducción estuvo larga. Creo que casi que los escucho diciéndome ahí que estuvo larga. Pero, versículo entonces 1, dice así: habló Jehová a Moisés
y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, vamos a pararnos ahí un segundito rápido. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Aquí podemos ver algo bonito. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Les hablaba ahorita, ¿verdad? Que la palabra es la revelación de Dios hacia el hombre. Dios siempre ha tenido esa intención de darse a conocer al hombre. Si Dios no se hubiese dado a conocer al hombre, el hombre no tendría idea de quién es Dios, no tendría idea de quién es Él, de cómo es Él, cuál es su carácter, qué es lo que Él, a qué se parece, cuál es su santidad, cuál es su pureza, de qué magnitud es su ser. No tendríamos idea si no tuviéramos esta palabra. Amén. Pero Él siempre, a través de la Biblia, y aquí lo vemos una vez más, le ha interesado Él darse a conocer al hombre. Como vemos aquí, Él habla a Moisés y Aarón. ¿Dónde estaban Moisés y Aarón en ese momento? No estaban en el mejor lugar, no estaban en el lugar que a lo mejor querían ellos estar en ese momento. Eso nos habla también a nosotros de que Dios es Dios y no importa donde quiera que nosotros estemos, Él se va a glorificar y Él puede hacer algo maravilloso en medio de nuestro Egipto. Amén. Dice que en el versículo 2 dice, este mes, le dice entonces Él a ellos, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Dios, como Dios que es, había creado todas las cosas. Para Él el tiempo sabemos que no existe. Dios es un Dios eterno. Él vive en una dimensión donde el tiempo simplemente no existe. Él creó el tiempo para nosotros, para que nosotros viviéramos en ese tiempo, ¿verdad? Pero Él no se sujeta a ese tiempo. Él puede hacer con ese tiempo como Él quiere. Vemos en la palabra de Dios cómo esa pelea se estaba llevando a cabo y el siervo de Dios clama al cielo y le pide a Dios que detenga el sol. ¿Y qué hace Dios? Detiene el sol para darle la victoria a su pueblo. Él no tiene problema con el tiempo, Él no tiene problema con que los astros tienen que seguir moviéndose. Él los puede detener y no se hace un caos. Él puede hacer como Él quiera, Él es Dios. Amén. Entonces Él, así con ese poder que tiene y con esa potestad que tiene sobre el tiempo que Él inventó, o sea, que Él creó, perdón, Él cambia para este pueblo de Israel, Él cambia lo que sería su primer mes del año. Él instituye un nuevo comienzo para ellos, hablándole precisamente del nuevo comienzo que ellos tendrían en ese momento, porque este evento que vamos a estar viendo ahora es precisamente la liberación del pueblo de Israel de ese yugo de la esclavitud por tantos años, 400 años, y el Señor les estaba dando una nueva vida, que eso entonces habla de nosotros también, eso también habla de un nuevo comienzo para nosotros, eso también habla de cómo el día que recibimos a nuestro Señor Jesús es cuando realmente nuestra vida comenzó. Nosotros, el nacimiento fue importante, cada nacimiento es un milagro. Una palabra a cada una de las madres que puedan estar encinta en este momento: cuide esa criatura, dele valor. Ese momento de dar a luz es un momento maravilloso y es un milagro en sí. Pero el nacimiento espiritual es todavía aún mayor, y cada uno de los cristianos, cada uno de los que podamos llamarnos hijos de Dios, lo experimentamos en algún momento. Y ese momento marcó nuestra vida y ese momento no se nos va a olvidar. A partir de ese momento no vamos a ser los mismos. Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida, cambiándolo todo, desde nuestro caminar, desde nuestro carácter, desde nuestra manera de vestir, poco a poco, gradualmente, con el filtro que es la palabra de Dios, la que Él va a usar constantemente para irnos moldeando, para irnos dirigiendo, para irnos llevando de paso en paso a esa perfección que un día tendremos delante de su presencia. Pero en esta vida tenemos que caminar anhelando saber cada día más de Él y conocerlo más, porque si queremos estar con Él para siempre, como en esta vida no vamos a querer interesarnos de saber cada día más de Él, ¿verdad? Entonces Él instituye un nuevo mes para el año de ellos, dándole a entender que iba a ser tan grande la diferencia o tan grande el cambio que la vida de ellos comenzaría de cero a partir de ese día, por así decirlo. Versículo 3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí nos estamos acercando un poquito al tema principal de esta lección, porque se está empezando a hablar de un cordero. Aquí aparece un cordero y dijimos que el tema era la Pascua tipo de Cristo,
el Cordero perfecto. El Cordero perfecto. Cristo. Aleluya, Dios es maravilloso. Ahora, Dios es un Dios de detalles. Si nosotros nos vamos a la palabra, vemos cuando Dios le da a Moisés las instrucciones del tabernáculo, Él lo hace tan minuciosamente, amados, que Él no se le va ningún detalle, Él no está tirando cosas ahí a lo loco, todo lo que está tirando tiene medidas, tiene colores, todo tiene una tipología. Yo no me voy a meter en esa clase ahora, por supuesto, pero les quiero decir que ahí hay demasiadísima de información y cada una de las cosas del tabernáculo hace una referencia a nuestro Señor Jesucristo de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de principio a fin acerca de nuestro Salvador. Tan importante es nuestro Salvador Jesucristo para el Padre y lo debería ser para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Él les da el detalle de que tiene que ser en el 10º día, o sea, en el día 10 de ese mes. Les dice que tienen que tomar un cordero, no 2, no 3. Le está dando día, le está dando un cordero. Según las familias de los padres, Él está hablando aquí ahora de que si la familia es pequeña, lo va a decir ahora en el versículo 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, le da que va a ser en el día 10, le dice que va a ser un cordero, le dice que va a ser según la familia de los padres, le dice entonces que va a ser un cordero con familia. Ahora, si la familia es muy pequeña, se deberían unir entonces 2 familias. Esto aquí nos tira un pequeño salpicado de cómo Dios quiere la unidad entre su pueblo, de cómo Dios quiere que sea, que como dice la palabra, o sea, como tanto nos han dicho que somos una familia, que no somos cualquier cosa. La familia de sangre muchísimas veces es maravillosa, en otras veces pues no lo es. En otras veces nos dejan, dice la palabra, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo tu Dios no te abandonará. O sea, vemos de todos en este planeta Tierra, vemos de todo. Vemos padres que abandonan a sus hijos, vemos padres que aman a sus hijos. Bueno, con nuestro Dios, Él es un Dios amoroso, es un Dios que nos ama, y es un Dios que nos ama tanto que no vamos a poder entender nunca la profundidad de ese amor que Él siente por nosotros. Nunca lo vamos a poder entender. Entonces, Él quiere que la familia cristiana, es un pequeño salpicadito para nosotros, porque aquí estamos hablando de un pueblo, pero estamos hablando de un pueblo que vivía en diferentes casas, uno al lado de los otros, ¿verdad? Y Él aquí le está diciendo, si la familia es pequeña, únanse 2 familias. ¿De qué hablan 2 familias cuando van a hacer un evento tan maravilloso y con tanto significado? Pues está hablando de unidad. Está hablando, no podían unirse 2 familias a hacer algo tan precioso si las 2 familias no pudieran llevarse bien, si las 2 familias no pudieran entenderse, si las 2 familias no pudieran ponerse de acuerdo para llevar a cabo estas instrucciones, ¿verdad? Tenemos que entender entonces una vez más, somos una gran familia. Tal vez no seamos la familia perfecta porque yo no soy perfecto y usted tampoco lo es, y cuando nos encontramos a veces salen chispas, pero nuestro Dios está por encima de nosotros, nuestro Padre, y nos instituyó hermanos. Fue Él quien nos instituyó hermanos. Por lo tanto, el dolor de mi hermano tiene que ser el dolor mío. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran, ¿verdad? Aquí el Señor, pues, una vez más, pues nos deja ese poquitico de la unidad que tiene que haber entre el pueblo. Aleluya. Ahora, el Cordero ya dio el día, ya dio que tenía que ser por familia, ya dio esa instrucción. Llega el versículo 5 y dice, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de cabras. Dios, como les digo, es un Dios que no se le puede dar cualquier cosa. Dios es un Dios de excelencia. A Dios no podemos darle de las sobras. A Dios no le podemos dar el diezmo si nos sobra. El tiempo si nos sobra. La oración si tenemos ganas o fuerzas. Y por ahí pudiéramos seguir por ahí para abajito. A Dios no se le puede dar lo que sobra. A Dios tenemos que darle no solo lo mejor, porque también lo hemos escuchado así, no solo lo mejor, sino que deberíamos darle todo. Pero principalmente, tener mucho cuidado con lo que le damos, para que no sea algo que no sea merecedor de Él. Nosotros, si vamos al Antiguo Testamento, no es la única vez que Él pide que el sacrificio que se le va a entregar tiene que cumplir con unos ciertos requisitos. Y sabemos que el pueblo, cuando se desviaba un poquito espiritualmente, empezaba a llevar al templo sacrificios que no eran a la altura
que nuestro Dios merecía. Llevaban de los animalitos que ellos tenían, pues escogían, parece que el que tenía algún pequeño problema o el que tenía alguna imperfección, y ese era el que llevaban a ser sacrificado. Ellos parece que decían, bueno, si va a ser sacrificado, ¿cómo voy a escoger de lo mejor que tengo? Precisamente eso demuestra el grado de bajo, espiritualmente hablando, que ellos estaban atravesando en ese momento. Porque si tuvieran una conexión grande con el Padre, pues precisamente quisieran darle de todo lo que ellos tuvieran, lo mejor que tuvieran. Y Dios aquí está pidiendo eso, porque una vez más estamos hablando de que este Cordero perfecto era sombra, era tipo del Cordero perfecto, que realmente sí es perfecto, que es Jesucristo mismo, que se dio por ti y por mí. Amén. Por lo tanto, este Cordero no podría tener ninguna imperfección. Y dice, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí otro pequeño detalle más. El día 14, había que guardarlo desde el día 10, ¿verdad? Que lo vimos un poquitico más adelante, hasta el día 14. ¿Cuántos días hay? 4 días. ¿Por qué 4 días? Dios es Dios. Cristo, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, de ese día a que Él toma la Pascua con sus discípulos, pasan 4 días. 4 días. ¿Por qué Él dice también esto de los 4 días? Porque en esos 4 días se podía examinar o se debía examinar a ese cordero. Tenían tiempo para convivir con ese cordero, para poder tener mucho tiempo con él, poder verlo muy bien y estar seguros de que el cordero cumplía con todos los requisitos que tenía que cumplir. Cristo en esos 4 días que estuvo en Jerusalén, desde la entrada triunfal hasta ese momento donde tomó la Santa Cena, estuvo también a la vista de todo el pueblo, estuvo también siendo escudriñado, estuvo también donde se acercaban y querían saber cada vez más quién él era, querían indagar acerca de él, lo ponían a prueba, lo estaban examinando muy minuciosamente. La Pascua, tipo del Cordero perfecto, amén. Entonces, en el día 14, dice, y lo inmolará toda la congregación, todos tenían que hacerlo, todos a la misma vez. Esto era una cosa, una vez más, en unidad, todos juntos, entre las 2 tardes. Las 2 tardes aquí no está hablando de 2 días diferentes, está hablando de esta gente, en aquel tiempo le llamaban 2 tardes a la tarde cuando empezaba a caer el sol y se ponía el sol, a eso le llamaban 2 tardes, 2 luces también le llamaban. Y lo que estaba hablando era de una hora específica. Y ellos entendían muy bien cuál era esa hora. Ellos entonces, inmolarlo pues precisamente era sacrificar al animalito. Este animalito entendemos que es, como mismo también era el asunto de los sacrificios, era un sustituto. Este animalito era que alguien iba a morir, alguien iba a morir. Recuerden que el pueblo de Israel, como ya les he mencionado muchas veces, estuvo bajo el yugo de Egipto por 400 años. Egipto tenía muchísimos dioses, muchísimas costumbres paganas, muchísimas cosas que ofendían a nuestro Dios. El pueblo de Israel, estando con ellos, absorbieron muchas de estas cosas, que Dios después tuvo que estar limpiando al pueblo, dándole nuevas leyes, nuevos mandatos para precisamente, tratando con ellos, decirle, pues esto que ustedes antes veían, o tal vez incluso hacían, pues ya no se hace más. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, yo soy santo, y por ahí para abajo pues les leía bien cómo tenía que ser la relación entre ellos, porque ellos no eran cualquier pueblo. ¿Por qué Dios hace eso con Israel? Porque Israel era el pueblo más lindo, más perfecto, más glorioso que había en todo el planeta Tierra. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. No, Dios hace eso con Israel porque a Él le plació hacerlo con Israel. No porque Israel cumpliera con todos los requisitos, no porque Israel fuera el pueblo perfecto, no porque Israel fuera impecable, intachable delante de Dios. Si vamos a la palabra de Dios y leemos ese Antiguo Testamento, vamos a ver montones de veces donde Israel le da la espalda a Dios, donde Israel le falta a Dios, le ofende a Dios, donde Dios tiene que entonces apretar su mano sobre ellos, traer a veces guerras en contra de ellos, plaga en contra de ellos, y entonces ellos volvían y levantaban la mirada a Él y se humillaban, y entonces Dios volvía y los rescataba. Pues eso no es más que un reflejo de la vida suya y de la vida mía. Yo sé que decimos que lo que es para Israel es Israel y lo que es la iglesia, nosotros Israel es Israel, pero mi hermano, si usted no se ve retratada en esa figura o retratado en esa figura,
yo no sé qué más yo podría decirle. En el caso mío, Él a mí me separó, Él a mí me escogió, Él a mí me ha dado este privilegio de yo hoy mismo estar sentado delante de usted dándole esta clase, y no es porque yo soy perfecto, no es, aunque yo le digo a mi esposa que sí lo soy, pero no es por eso, no es porque soy perfecto, no es porque todo lo hago bien, no porque nunca fallo, o mejor dicho, porque nunca le falle a Él, no es por eso, es porque la salvación es por gracia, es un don inmerecido, un don que Él nos da porque Él nos ama y le ha placido hacerlo. Y Él se goza y se glorifica en hacerlo. Precisamente en coger una vasija que no tenía valor, y Él, al introducirse a esa vasija, Él nos da el valor. Él nos hace algo precioso. No éramos preciosos, pero Él nos hace preciosos. Ahora no somos cualquier cosa. Ahora no nos dirigimos hacia un infierno. Ahora no nos dirigimos hacia una perdición, hacia una separación eterna entre nuestro ser y el ser más bello que existe, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Ahora nos dirigimos, nos encaminamos a un día donde vamos a estar siempre con Él y jamás y nunca nos separaremos de Él. No porque lo merecíamos, sino porque a Él le plació. Lo hizo con Israel por lo mismo, porque a Él le plació. Y al estar Israel en medio de este pueblo pagano por tantos años, Israel, cuando Él enviara esta plaga, que como les dije iba a ser la última, número 10, hablando de plenitud, la última, donde Faraón no iba a poder dejar volver a arrepentirse otra vez, sino que ya este viaje sí tendría que dejar salir al pueblo. Pues ¿cómo entonces evitar que cuando viniera el destructor, el que iba a estar quitando la vida del primogénito de cada una de las familias, tanto personas como animales también, lo que iba a estar sucediendo en esta nación iba a ser algo terrible? Se dice que el llanto y el lloro fue tan grande como nunca lo hubo ni lo habría jamás. Dice en el capítulo 11, le estaba diciendo Dios a Moisés de cómo iba a ser este asunto. Pero si ellos estaban ahí envueltos con todas estas cosas, Dios todavía no había hecho sobre ellos algo que los pudiera separar del resto del pueblo de Egipto, de los egipcios. Entonces ellos corrían también un riesgo de que cuando pasara este ángel, el ángel, que iba a estar quitándole la vida a todos los primogénitos, que ellos también iban a perder entonces a sus primogénitos. Entonces por eso tendría que haber un sustituto, como mismo en la vida suya y mía. Nosotros pecamos, nosotros fuimos destituidos desde que Adán cayó, ¿verdad? Adán y Eva cayeron, ya fuimos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de nosotros tener una reconciliación con Dios, la única manera que nosotros tenemos de volver a venir a los pies de Él y que Él nos pueda ver como alguien santo, como alguien limpio, como alguien puro, como alguien que Él pueda tener una relación con nosotros, es a través precisamente de la sangre del Cordero. ¿De qué Cordero? ¿Del Cordero que sacrificaron los israelitas? Para nada. Del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, quien sí se dio en ese madero, quien sí vertió su sangre por nosotros, sangre que nosotros por la fe, que vamos a entrar en ese versículo ahora, la hacemos nuestra y nos revestimos de ella y nos marcamos con ella, y ahora Dios ve esa sangre. ¿Por qué? Porque mire lo que le pide Él a ese pueblo que hagan. Y si el pueblo lo hacía, entonces iban a ser salvados de este mal que acontecería, de esta mortandad. Amén. Versículo 6, guardaréis hasta el día, ya lo leímos, perdón, hasta el día 14, mermelará toda la congregación entre las costas de 7. Y tomarán de la sangre, este es el punto más importante, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿De qué está hablando esto aquí? Esto aquí está hablando de fe, esto aquí está hablando de obediencia, esto aquí está hablando de que cuando Dios pide algo, Él sabe lo que está pidiendo. Las familias que iban a ser salvadas de este acontecimiento iban a ser las familias que hicieran como Dios les está diciendo en este versículo 7, que tomaran de esa sangre de ese cordero, que fue el sustituto, el que iba a ser sacrificado en forma de ese primogénito que iba a ser perdonado, hablando de la vida de cada uno de nosotros, que un cordero se dio en esa cruz del madero para que yo y usted no tuviéramos que pagar la muerte que sin duda vendría sobre nosotros, porque no teníamos escapatoria, no podíamos ser salvos por nosotros mismos, no podíamos extender una escalera que nos llevara al cielo, no podíamos tirar un puente que nos llevara de ese abismo increíble que nos separaba de Dios y nos conectara con Dios. La escalera que nos llevara al cielo, ese puente, la Biblia le llama puerta, y esa puerta, el camino y la verdad y la vida es Cristo Jesús, el único que nos da la entrada
al Padre, el único. ¿Cómo lo hizo Él? A través de la sangre. Qué curioso, qué lindo, cómo Dios reveló a su Hijo de una manera tan perfecta, tan clara, a través de este evento que se estaría llevando aquí. ¿Quiénes serían salvos? Los que tuvieran fe, los que creyeran y los que llevaran a cabo este mandamiento. Si alguien pensaba, qué cosa tan loca, Moisés, ¿cómo vas a estar diciendo que yo voy a matar ahora al mejor de los corderos que yo tengo, el más lindo de todos? Ni siquiera puede ser el cojo, ni siquiera puede ser aquel que no me gusta el color, tiene que ser el mejor de todos. Lo voy a matar y encima de eso voy ahora a coger con esa sangre y voy a pintar toda la entrada de mi casa. ¿Te volviste loco, Moisés? Ni lo sueñes. Bueno, a la mañana siguiente iban a estar sufriendo amargamente el haber tomado esa decisión y lo ven entonces en el pueblo egipcio que lo tuvieron que sufrir. Amén. Por fe. Tenían que creerlo, tenían que obedecer a nuestro Señor. En el versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Cada vez más detalles, cada vez que Dios suelta estas cositas que parecerían, pero tú sabes, sí son tan, Dios sabe lo que estaba diciendo, Dios sabe lo que estaba pidiendo. Carne asada al fuego. Fuego, sabemos que habla de ira, sabemos que habla de purificación. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en ese madero, nuestro Dios, el Padre Celestial, su Padre, le tuvo que voltear la cara a nuestro Señor Jesucristo, que estaba en ese madero. ¿Por qué razón? ¿Porque no lo amaba? ¿Porque Cristo le había fallado? Cristo había sido perfecto. Cristo no había fallado en nada. No había incumplido con ninguna ley. Había el único hombre, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Pero el único que no había fallado en nada y estaba puesto en ese madero. ¿Por qué estaba puesto en ese madero? Porque el pecado que había en cada una de las personas que estaban vivas en ese tiempo, en cada una de las personas que habían vivido antes de ese tiempo, en cada una de las personas que vivirían después de ese tiempo, Él cargó con ese pecado, el único que podía hacerlo. No lo podía hacer el cordero que fue sacrificado en Egipto. Este cordero le daría la salvación al pueblo de Israel, sí salvaría de mortandad a esos primogénitos que estaban en ese día, en ese sitio, pero no le iba a traer salvación a todas las demás gente que pudieran venir después de este evento creyendo en aquel cordero, en ese cordero específicamente hablando, físicamente hablando, un cordero, un animalito, y abrazando esa práctica, ¿verdad? Esto era una cosa que iba a ser solamente una vez para el pueblo de Israel en ese momento histórico. Ahora nuestro Señor Jesús lo que hizo fue tan grande, tan diferente, que Él abarca a todos los tiempos, hasta el día de su venida, hasta el día que nosotros nos veamos delante de su presencia. Si Él sigue esperando un poquito más, dándole tiempo a las personas a que vengan a Él, haciendo como Él quiere hacer, no tardándose, porque la palabra es clara, Él sabe lo que está haciendo y nosotros confiamos que en cualquier momento ya pueda hacer su entrada, pero hasta que eso no suceda, esa puerta que es Él mismo está abierta. Esa puerta está abierta para que si tú ahora mismo no estás bien delante de la presencia de Dios, tú puedes venir delante de Él, tú puedes arrepentirte, tú puedes pedirle perdón, tú puedes decirle que lo quieres en tu vida y Él sin duda vendrá a ti. Y Él sin duda, porque te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama, Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. No importa en qué estado de tu vida tú estás, no importa lo que tú hayas hecho, no hay nada que puedas haber hecho que te pueda separar de ese perdón de Dios. Pablo era un asesino de cristianos. Por muy malo que tú seas, difícilmente seas un asesino de cristianos. Si lo eres, no hay ningún problema. Ahí lo tienes en la palabra y también hay posibilidad para ti. Así que si lo hizo con Pablo o con Saulo en aquel tiempo, pues lo puede hacer con cualquiera de nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Pues entonces, el fuego de Dios pues se derramó, la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo cuando Él estaba en el madero, porque como les dije, Él estaba pagando en ese madero por el pecado de todos nosotros. Por eso vemos que Cristo le dice, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado en un momento, y era porque Dios no puede estar donde está el pecado, y Cristo por un instante se hizo pecado por amor a ti y a mí. Si Él hizo eso por el amor que nos tiene, ¿cuánto más no hará por el amor que nos tiene? Amén. Pensemos una vez más en ese sacrificio glorioso. Y todas estas clases son preciosas porque cada una de ellas nos llevan a meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, en quién es nuestro Señor Jesús,
en cómo Él está en diferentes lugares de la palabra, ¿verdad? Dios es precioso y maravilloso. Los panes sin levadura. La levadura sabemos que hablaba de pecado, de corrupción. Sabemos que si ustedes guardaban un pan con levadura por una X cantidad de tiempo, ese pan se iba a dañar, ¿verdad? Dando a entender a cada uno de nosotros que precisamente nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros no podemos ser iguales, nosotros no podemos ser, si Él nos salvó, es para que caminemos diferentes. Perfecto, no lo vamos a hacer, es poco probable, muy difícil. Mejores cada día, eso es lo que el Señor sí espera de nosotros. Que hoy le busquemos más fuerte que lo que hicimos ayer, que hoy le amemos más que lo que hicimos ayer, que hoy vengamos delante de su presencia de una manera más íntima que lo que le hicimos ayer. Amén. Con hierbas amargas lo comerán. Estas hierbas amargas les estarían hablando a ellos precisamente de todo ese sufrimiento que ellos habían pasado por tantos años en la opresión. Amados, esto a nosotros pudiera no sernos tan fácil de imaginar porque no hemos sido esclavos físicamente hablando de alguien que nos esté azotando. Nosotros nos protestamos a veces por nuestros jefes en los trabajos, protestamos porque tenemos que hacer cosas y nos están pagando a lo mejor solamente una X cantidad de dinero. Pues esta gente tenía que hacer esto y no les estaban pagando. Analice eso un momento para que usted vea. Esta gente tenía que hacerlo sí o sí. Por eso las hierbas amargas, ellos sufrieron, ellos padecieron, ellos lloraron, ellos fueron abusados por mucho, mucho tiempo. Y el Señor quería que cuando estuvieran haciendo este evento, que iba a ser de salvación para ellos no se olvidaran. Porque esto que Dios estaba instituyendo aquí no era para ese día. Él lo instituyó después de una manera perpetua. Ellos tendrían que seguir practicando este acontecimiento y lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor quería que cada vez que practicaran este acontecimiento glorioso, lo hicieran con la mente y con el conocimiento y con el corazón de donde Él los había sacado. Hoy en día nosotros practicamos la Santa Cena, ¿verdad? Tenemos que hacerlo precisamente con ese mismo corazón, sabiendo que no lo podemos hacer como tomándolo a la ligera, sabiendo que estamos haciendo algo en representación, que lo que está ahí es el cuerpo de nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor, no como lo dicen algunas religiones que físicamente es la sangre literal. Claro que no, sabemos que no lo es. Estamos hablando de simbología. Cuando lo hagamos tenemos que hacerlo sabiendo que es algo que Él instituyó y que Él quiere que lo hagamos en esa manera, pensando de dónde Él nos sacó ese día que Él se dio en la cruz, como Cordero perfecto, como el único que podría pagar por la salvación suya y mía. Amén. Versículo 9. Ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. No podría quedar nada de este cordero. Por eso era que si la familia era pequeña, tenían que unirse dos familias, era para que no hubiera nada, para que no hubiera ningún tipo de desperdicio, para que el cuerpo ese del cordero no hubiera corrupción. ¿Le suena eso familiar? Nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no vio corrupción. Amén. Dios es maravilloso. Cuántas casualidades vemos aquí en este capítulo que después se cumplieron con nuestro Señor Jesús. Y sabemos que en Dios no hay casualidades. Aleluya. Entonces, versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare en la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así. Más instrucciones. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí hay bastantes cositas que no voy a poder entrar ahora mismo, amados, en cada uno de estos pequeños detalles muy preciosos que hay en este versículo. Pues estoy viendo que hemos avanzado una botica y quisiera pues poder cubrir, pues por supuesto, toda la lección. Pero sabemos que primeramente aquí nos está hablando de no ser perezosos. Es una de las primeras cosas que nos está hablando. Nos está hablando de cómo cuando vamos a hacer algo lo hagamos de una manera diligente. Cómo cuando Él nos pide algo, no estar diciendo, tú sabes que lo voy a hacer, pero la semana que viene o dentro de unos días, dame un tiempecito, Dios, lo que me estás pidiendo un poco fuerte, déjame primero hacer esto y aquello. Cuando Dios pide algo, ¿se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Cómo Abraham se levantó temprano en la mañana, cómo hizo cada una de las cosas que tenía que hacer y arrancó con su hijo. Pues eso mismo es lo que Dios está pidiendo aquí. Lo van a hacer, lo van a tomar de esta manera, lo van a hacer de una manera apresurada, con el calzado ya puesto, con el, a ver qué más, ceñido vuestros lomos. Ellos cuando estaban en los hogares pues estaban cómodos, no tenían algo que estuviera ceñiendo sus lomos. Pero si tú no sales, si sales corriendo o si sales caminando apresurado y no tienes algo que te ciña el lomo en aquel tiempo con esas ropas que ellos usaban,
pues se tropezarían y se caerían, no estaban listos. Pudiéramos ir ahí a la palabra donde habla de con qué se ciñe el lomo de un cristiano, y eso lo hemos visto, ¿verdad? El calzado también nos habla de que también tenemos similitudes de eso en el Nuevo Testamento, hablando de cuál es el calzado del cristiano, y habla de lo mismo, de que tienen que estar preparados, tenían que comerlo de una manera apresurada, preparados, listos. El bordón habla de una vara que ellos usaban para múltiples cosas, alar a los animalitos, amonestarlos, corregirlos, defenderse, apoyarse en el piso cuando caminaban en el camino. Entonces, todo esto tenía significado, pero era bien importante que cumplieran al pie de la letra lo que el Señor les estaba pidiendo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, con letra minúscula, con D minúscula, de Egipto, yo Jehová. Me gusta mucho cómo él ahí pone su firma. No lo dejó anónimo, no lo dejó, ¿quién habrá dicho esto? Yo Jehová. Lo está diciendo el único Dios verdadero, lo está diciendo el que creó todas las cosas. Amén. Pasaría ese día y habría mortandad. Para los que no tuvieran los dinteles pintados en sangre, para los que no hubiesen hecho el sacrificio sustituto por el primogénito de cada uno de ellos. Los que hicieron el sacrificio, cada uno de nosotros que tenemos a nuestro Señor, sabemos que no veremos corrupción, sabemos que veremos salvación eterna, que ya Él nos dio, que no es que vamos a ser salvos. Si tenemos a Cristo, somos salvos, sin importar, somos salvos. Es importante que vivamos de una manera, pero somos salvos. Él nos ama, es por gracia, no es por obra. Nada que tú y yo pudiéramos hacer hubiera podido comprar esa salvación. Aleluya. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una vez más nuestro Dios nos habla de la importancia de la sangre. Creo que cuando el Padre mira hacia abajo y ve a su pueblo, lo distingue del resto de los pueblos, porque Dios no trata igual al impío que al que es su hijo. Él no los trata igual. Él hace una diferencia para uno y para el otro. A veces vemos injusticias, a veces vemos cómo el impío prospera, a veces vemos cómo el impío, haciendo cuantas maldades y trampas, se adueñan de ayudas a lo mejor que esté dando el gobierno, o ayudas de personas que tienen un corazón bueno, y ellos con la mentira engañan a estas personas para hacerse de algún tipo de beneficio. Vemos tantas cosas malas, gente que aborrecen a Dios, gente que blasfeman a Dios, cómo a veces prosperan, cómo viven en lugares preciosos, cómo tienen a lo mejor vehículos que nosotros no podemos tener, o diferentes cosas. Si estás en diferentes países, pues eso lo podemos ver, pero sepa algo, nuestro Dios todo lo está viendo. Nuestro Dios, como le dije al principio, Él no tiene tiempo, o sea, el tiempo para Él no existe. Él puede esperar. El hombre tiene un tiempo, el hombre no va a vivir físicamente hablando eternamente. El hombre va a morir, todo hombre va a morir. Si el Señor no viene antes, todo hombre va a morir, hombre y mujer, por supuesto. Y Dios puede esperar ese día. Y aunque Él haya tenido la vida más próspera del mundo, como en el caso del rico y Lázaro, ellos van a tener en un momento determinado lo que ellos cosecharon durante una vida por haberle dado de espaldas a nuestro Salvador Jesús. Amén. Así que entendamos siempre eso. Dios nunca va a tratar igual al impío que a nosotros. Nosotros tal vez monetariamente hablando a lo mejor pudiéramos estar padeciendo de algunas cosas. Físicamente hablando pudiéramos estar padeciendo de algunas cosas. Podemos estar atravesando diferentes cosas. Como nuestro Señor nos dijo siempre, en el mundo haréis aflicción. Pero ¿qué dijo después? Mas no temas, yo he vencido al mundo. Si nosotros estamos agarraditos de la mano, si nosotros hemos aceptado a ese único Cordero perfecto, que fue inmolado por ti y por mí, que vertió literalmente su sangre, que ninguno de sus huesos fue roto, que no vio corrupción, como dice la palabra, pero se entregó para ti, para mí. Si tú lo aceptaste, pues entonces tienes esa salvación. Si no lo has hecho una vez más, yo te pido, yo te imploro que tú pongas a prueba. Si tienes que hacerlo, pon a prueba. Nuestro Señor no es para que lo tentemos, pero en una ocasión nuestro Señor en el Antiguo Testamento, hablando del diezmo, le dice al pueblo, y ponerme ahora, y probarme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Sé que estoy hablando de un tema completamente diferente, y perdone que les tire eso ahí, pero hablando del diezmo, Él le decía al pueblo, me han robado, los acusó de diferentes cosas, y le dijo, traed los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos,
y os bendeciré hasta que sobreabunde. El Señor les está diciendo, y probadme ahora en esto. Es para un tema diferente, perdone que lo saque del contexto, y yo sé que hay que tener mucho cuidado, porque era un contexto diferente, pero lo que le quiero decir es, si tú no conoces al Señor, si tú no has sabido quién es el Señor, si tienes dudas, tú puedes hincarte de rodillas, tú puedes decirle a Dios, tú puedes probarlo en esto, Señor, y no porque Él lo tenga que hacer, porque entendemos que no lo tiene que hacer, pero tú le puedes decir, Señor, yo quiero saber si ese Dios del que este muchacho está hablando y que tantos otros cristianos que yo creo que están locos dicen por ahí, si tú eres real, yo te quiero experimentar en mi vida. Y Él te aseguro que si tú haces una oración sincera, anhelando que si Él es real se manifiesta a tu vida, Él va, porque es real, se va a manifestar a tu vida. Y tú vas a ver algo glorioso como lo vieron esta gente, tú vas a ser liberado de ese Egipto que te encuentras hoy, donde no tienes ninguna salida, donde no tienes ninguna escapatoria, donde un día vas a morir. Y no importa si creas en Dios o no creas en Dios, cada hombre le va a dar cuentas a Dios un día. Toda rodilla se va a doblar. Si tú creíste en esta vida o no, eso no es importante. Cada rodilla, en ese momento no va a haber incrédulo, en ese momento no va a haber quien pueda decirle tú no eres real. La rodilla se va a doblar. Es mejor que lo hagas en este momento, porque te queda vida y hay tiempo. Y Él quiere vivir esa vida que te queda de la mano tuya. Él quiere tener una intimidad contigo y Él quiere hacer grandes cosas contigo todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Acepta a nuestro Señor Jesús, que Él te ama. Espero, amados hermanos, que esta clase les haya sido de beneficio. Hemos hablado de nuestro Cordero perfecto. Con nosotros ha estado todo este tiempo, perdonen que no lo había mencionado, la hermana Janet, la hermana Belsaida, ellas han estado conmigo todo este tiempo. Es lo que me ha ayudado a mí a sentirme tan tranquilo, sabiendo de que tenía el apoyo de ellas dos, principalmente de mi Dios, por supuesto, pero también, gracias hermana Janet, pero también de ellas dos que me ayudarían en todo lo que me hiciera falta. Y sin ellas saberlo, pues me ayudaron mucho, porque nada más que como ver la cabecita así o levantar sus manos al cielo, yo sé que Dios está hablando. Aleluya. Y tenemos conectado con nosotros, por supuesto, ¿verdad? Un grupo de hermanos y ellos se han comunicado con nosotros y quieren saludarnos. La hermana Gloria Flores nos invita saludos. Gloria está en todo. Te saludamos, Gloria. Le envían saludos también al maestro. Gracias, muchas gracias. Jay Ramos también saluda. Gracias. Saludos a la Iglesia Cristiana Misionera que están conectados. Le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia local que nos apoyan a través de estos servicios. Los que no lo pueden hacer ahora, sabemos que hay muchas vistas después de que la transmisión cesa, así que sabemos que nuestra iglesia está siempre conectadita. Le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos. Agradecemos el privilegio de todos nuestros amigos y hermanos en la fe que están conectados. Para nosotros es bien importante, y los que se conectarán más adelante por Facebook y por YouTube. Si ustedes no se conectaran nunca a ver esto, lo que estamos haciendo pues no tendría sentido, sería solamente para Janet y para Belsaida, y ya eso sería importante y suficiente, pero qué bueno que ustedes están aquí con nosotros, ¿verdad? Humberto González también está conectado y también nos saluda, y Paula Santiago también está conectada. Gracias, gracias una vez más. Significa mucho que usted esté con nosotros, que usted no deje a los maestros que han estado aquí jueves tras jueves dando la clase. Significa mucho saber que las oraciones de ustedes están apoyando esta clase, este ministerio que es el enseñar la palabra de Dios. Yo me siento muy honrado en poder hacer lo mismo. Vamos a darle clausura a esta clase con una oración. Acompáñenme. Amantísimo Dios, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, mi Dios, porque tú has hablado a tu pueblo, mi Dios, y yo confío, Padre Santo, en que las personas que se van a conectar y han estado conectadas, mi Dios, tú vas a hablarle a la vida de ellos a través de este estudio, mi Dios. Tú les has hablado y tú les seguirás hablando. Mi Dios, te damos gracias por ese Cordero perfecto que se llama Jesucristo, por ese Cordero perfecto que era el único que podía ser inmolado para cargar con los pecados de cada uno de nosotros por siempre, mi Dios, por cada ser humano que ha nacido en esta tierra, mi Señor. El único, mi Señor, te damos gracias por ese plan perfecto que tú trazaste, por esa exactitud por el cual tú lo llevaste a cabo, y porque siempre, mi Dios, te has glorificado, porque la única persona que merece esta gloria eres tú, el único ser que merece la gloria eres tú. Toda gloria es tuya, y mi Dios, te ruego que estés con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Señor, dándote gracias en todo, mi Dios. Amén y amén. Gracias.